Can Yaman lo ha vuelto a hacer. Pero esta vez de una forma que nadie se esperaba. ¿Recordáis todo el drama, los rumores, el lío padre que se traía con Demet Özdemir? Pues agárrense, que parece que nuestro Can no solo ha apagado el fuego, sino que lo ha convertido en un oasis de paz familiar. Es alucinante. O sea, piensen ustedes, todo el mundo estaba a la expectativa de ver qué pasaría, si las pullas iban a seguir, si iban a cruzarse de miradas en algún evento. Y va Can y se planta con su familia y resuelve todo con Demet. ¿Cómo lo ha hecho? ¿Qué le ha dicho? Necesito saber los detalles ya. Para ser honestos, yo ya me había hecho a la idea de que la cosa estaba rota y que las hostilidades iban a seguir. Era lo más normal, ¿no? Cuando hay tanto ruido, tanto salseo, tantas cosas que se dicen, es difícil dar la vuelta a la tortilla. Pero Can es Can. Siempre nos sorprende. Lo que yo creo que está pasando aquí es que Can ha tenido una charla seria. De esas en las que se mira a los ojos y se dice la verdad, sin rodeos. Quizás él mismo se dio cuenta de que toda esa pelea estaba afectando a su propia familia, a su imagen, a su tranquilidad. Y claro, él es muy de proteger a los suyos. Muchos dicen que esto es solo una estrategia de marketing, que a ver si va a ser que ahora vienen juntos a promocionar algo. Pero yo, sinceramente, sospecho algo más profundo. Can es un tipo con mucho carácter, pero también parece tener un corazón muy grande. Y cuando a alguien le importa, lo defiende. Imagínense la escena, Can reúne a su familia, les explica la situación, les pide que dejen las cosas atrás, que no se dejen llevar por el que dirán. Y luego se va y tiene esa conversación con Demet. Una conversación de adultos, de gente que ha compartido algo importante aunque ahora esté en caminos separados. Y lo que más me vuela la cabeza es que parece que ha convencido a toda su familia. Eso no es fácil. Las familias a veces son las que más se meten en estos líos, ¿verdad? Se ponen de parte de uno, defienden a su hijo o a su hermano. Y que Can haya logrado que todos remen en la misma dirección, hacia la paz con Demet desde maestro. ¿Será que Can se dio cuenta de que el mayor enemigo en esta historia no era Demet, sino el propio conflicto? Que al final la energía que se gasta en pelear se podría usar para cosas mucho más bonitas. Para crear, para amar, para vivir. Y él, que tiene tanta energía, pues la ha redirigido. Esto me hace pensar mucho en cómo manejamos nuestras propias relaciones. A veces nos quedamos anclados en el pasado, en las rencillas, en lo que nos hicieron. Y no nos damos cuenta de que la clave para avanzar está en soltar, en perdonar, en buscar la reconciliación. Y Can, en este aspecto, nos está dando una lección magistral. Y pensar que hace nada, todo era un polvorín. Los fans divididos, los comentarios echando leña al fuego. Y ahora, paz. ¿Quién lo hubiera dicho? Esto demuestra que con ganas y con buena intención, se pueden arreglar las cosas, incluso cuando parece imposible. Ahora la gran pregunta que me queda a mí, y estoy segura de que a ustedes también, es, ¿qué significa esto realmente para la relación entre Can y Demet? ¿Es esta una señal de que van a volver a ser amigos, o quizás algo más? ¿O es simplemente un cierre de capítulo, una forma de decir, lo que pasó, pasó, y ahora cada uno por su lado en paz? Pero vamos, que lo que ha hecho Can, convenciendo a su familia y resolviendo todo con Demet, es pura dinamita. Me encanta como siempre nos deja con la boca abierta. ¡Qué hombre! ¿Y ustedes qué opinan de todo esto? ¿Creen que esta reconciliación familiar con Demet es solo el primer paso hacia algo más grande, o es simplemente el fin de una era de conflicto?